Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal El Informático Ibero. En esta oportunidad les traigo el tutorial número 3 sobre estructura de una clase y ejemplos de entrada por consola con la clase Scanner. Bien, vamos a utilizar en esta oportunidad el Apache NetBeans IDE versión 12.3. Bien, vamos a comenzar creando un proyecto. Nos situamos en la opción que dice File, luego en New Project y presionamos o seleccionamos la clase que diga Project Application Java Application. Seleccionamos Name y acá nos va a venir en esta ventana donde dice Name and Location, que nosotros vamos a poner el nombre del proyecto. En esta oportunidad le voy a poner Tuto Scanner y vamos a marcar lo que es el checkbox create main class, ¿no? Que nos sirve para que nos cree que nos cree una clase madre, ¿no? Para que nosotros podamos hacer las pruebas. O sea, se llama la clase prueba, ¿no? Ya, una vez que hemos dado el nombre del proyecto, la ubicación del donde va a estar guardado o ubicado el folder donde se va a guardar o el proyecto. Presionamos Finish y esperamos que se cree el proyecto. Una vez que se ha creado el proyecto, no tenemos lo que cuando hemos marcado el checkbox, entonces se ha creado la clase Tuto Scanner, ¿no? La clase Tuto Scanner. Ya bien, la estructura de una clase es la siguiente. Primero, lo que viene es package, ¿no? El nombre del paquete. El nombre del paquete sería como nosotros lo ponemos al proyecto, ¿no? El nombre del proyecto. Ese es el package, el nombre del proyecto. ¿Ya? Para luego tenemos abajo que vienen son las importaciones de las librerías. Y vienen las importaciones de las librerías. Ejemplo, siempre nosotros vamos a utilizar la palabra import. Import, ¿no? Java, punto, etcétera, ¿no? ¿Dónde está la librería que nosotros vamos a utilizar en el proyecto? Pero siempre utilizando la palabra import. ¿Ya? Una vez que nosotros hemos importado, ¿no? la librería que nosotros vamos a utilizar, luego viene lo que es la clase, ¿no? El nombre de la clase. El nombre de la clase ya está definido tal como hemos puesto en el proyecto. Cuando hemos puesto el nombre del paquete o el nombre del proyecto, es el nombre del paquete. Igual también cuando hemos marcado el checkbox sobre create class main, entonces ahí decía un nombre. Si nosotros modificamos ese nombre, entonces al momento que se cree el proyecto también se va a modificar esta clase. Entonces ya no sería public class Tuto Scanner, sería lo que ustedes modifiquen. Más abajo, después del nombre de la clase vienen las variables locales que nosotros vamos a utilizar. Las variables locales son, ¿no? String, int, ¿no? Esos son los tipos de datos que nosotros podemos utilizar. Nosotros podemos utilizar dentro de la clase las creaciones de las variables. O sea, es dentro de estas llaves nosotros podemos crear las variables, pero si nosotros creamos fuera de la clase las variables, entonces no sería lo adecuado, ¿no? Entonces, una vez que hemos creado las variables,
Una vez que hemos creado las variables, y luego vienen los constructores. Bien, los constructores nos sirven a nosotros para llamarlo, ¿no? Desde otras clases, ¿no? Por ejemplo, llamar desde otra clase a una variable específica, o si no, también hay constructores. Por defecto tiene una clase un constructor vacío, ¿no? Si se dan cuenta acá, tiene un constructor vacío por defecto. Por defecto tiene un constructor vacío, así nosotros no lo hayamos creado. Ya, entonces hemos conocido el package. El package es el nombre del proyecto y debajo del package viene las importaciones de las librerías con la palabra import. ¿Ya? Luego viene el nombre de la clase que es asignado al momento de crear el proyecto por ahora, ¿ya? Y luego vienen las variables con tipo de datos: string, int, double, long, char, ¿no? Esos son los tipos de variables, tanto como primitivos como enteros, ¿no? Y como cadena. ¿Ya? Luego vienen los constructores. Los constructores, como decíamos, nosotros lo podemos crear con las variables que nosotros vamos a utilizarlo, ¿ya? ¿No? Entonces hay un constructor por defecto que se crea, ¿no? Si nosotros no creamos ningún constructor, entonces ese quiere decir que Java y el IDE ya lo sobrescribe por defecto. Por ejemplo, acá tenemos TutoScanner, tal como el nombre, pero no tiene dentro de sus corchetes, no tiene datos, ¿no? También tenemos los métodos. Los métodos son las acciones que va a hacer el objeto o clase. Por ejemplo, la clase puerta. ¿Qué acción va a hacer? La clase puerta puede cerrarse y puede abrirse, ¿no? Entonces eso puede hacer la clase puerta. Bien, vamos a hacer un ejemplo con Scanner. Vamos a capturar datos, ¿no? Desde consola. Bien, primero lo que vamos a hacer es vamos a crear variables. Por ejemplo, string sobre string nombre. Vamos a tener un string nombre, vamos a tener un int edad de una persona. ¿Qué más tiene una persona? También tiene teléfono, ¿no? Long teléfono, y no lo estamos inicializando con ningún valor. Luego también tenemos vamos a crear otra variable que diga char género, y double que sea estatura. Ya tenemos ahí. Por ejemplo, vamos a crear, por ejemplo, estas variables, ¿no? Vamos a utilizar string, vamos a utilizar int, vamos a utilizar long, que es tipo de datos numéricos para ya números más grandes, ¿no? Char utiliza lo que son de una sola variable, ¿no? Es su tamaño nomás es 1, ¿no? Y double, que es la estatura, que son los números con comas. Si nosotros manejamos double y queremos ponerlo por ejemplo 15.5, entonces double lo rechazaría porque no maneja puntos, sino maneja comas. Ya, entonces tenemos las variables string, lo que es nombre, int, edad, lo que es teléfono, long, char, género, puede ser masculino. Nosotros vamos a ingresar masculino o femenino, y luego vamos a poner solamente que capture el primer dígito.
¿no? Por ejemplo, si pone masculino, entonces su sexo es M, ¿no? Si pone femenino, entonces su sexo es F, ¿no? Estatura. La estatura lo que va a capturar es lo que pone. Si pone 20, entonces el double lo va a capturar y va a ser 20.0. O si pone el mismo usuario pone 1.68, ya, pues, ese sí lo va a capturar el double y lo va a poner 1.68. Bien, ahora vamos a crear o llamar o utilizar la clase escáner. Vamos a crear un objeto de escáner y lo vamos a llamar entrada. Es igual a new escáner, y acá lo que vamos a llamar es la clase, al utilizar un método del input string. Acá nos sale el error porque no tenemos el import. Como les decía, no es import y el nombre, la ruta de donde está la clase o librería. Ya, una vez que ya hemos creado las variables locales, hemos creado un objeto de la clase scanner, ¿no? La entrada que va a capturar, y llamamos a un método de input string para consolas, ¿no? Una vez que hemos hecho eso, vamos a irnos al método main, donde vamos a llamarlo a nombre. La variable es igual a entrada, es decir, la entrada, next line, dos puntos y coma. Entonces acá tenemos un problema que nos dice la teoría. La teoría nos dice que nosotros, al tener un método estático, no puede llamar a otros variables que no sean estáticos. Por eso nos sale el error, ¿no? Si nosotros tenemos público, por ejemplo, vamos a poner private o final. Si nosotros tenemos estas variables y nosotros no lo ponemos estático, la palabra reservada estática, entonces si no lo ponemos esa palabra reservada, entonces nos seguirá saliendo el error que nosotros tenemos. Entonces, siempre cuando manejamos variables que digan static, ¿no? Entonces todo ese método tiene que trabajar con método estático, variables estáticas. No pueden ser de otros, no pueden llamarlos a las variables públicas, privadas o finales, no. Entonces, una vez que pongo static string nombre, ya acá, y después al escáner, entonces el error se va a ir, ¿no? Entonces, una vez que nosotros trabajamos con static, todo tiene que ser con static, la variable, ¿no? El objeto, todo tiene que ser con estático, ¿no? Pero primero acá no estamos olvidando una cosa, que le diga al cliente qué debe hacer, ¿no? Y acá lo ponemos, y acá ponemos, ¿no? Escribimos la palabra south en mayúscula, y la tecla tab se va a sobreescribir lo que es toda la línea de código, ¿no? Eso es para ahorrarnos tiempo, ¿no? Escribiendo, ¿no? Acá le ponemos ingrese su
nombre, ¿no? Ingrese su nombre. Y acá capturamos lo que el cliente ingresa, ¿no? Otro, le ponemos ingrese su edad, ingrese su edad, dos puntos, y acá capturamos edad punto, no, edad es igual a entrada punto next in, no, eso es para capturar datos numéricos in. Ya una vez que hemos puesto eso, tenemos que cambiar a todas las variables estáticos para no tener ningún problema. Hacemos refactor y nos organiza todo. Ya una vez que hemos hecho eso, seguimos modificando o ingresando como un formulario, ¿no? Más adelante vamos a trabajar con formularios. Por ahora vamos haciendo unos ejemplos básicos que nosotros tenemos que tener en cuenta. Teléfono, y acá le ponemos teléfono es igual a entrada, que es el escáner punto next, y acá tenemos que utilizar next long, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama un string? Next line con escáner, ¿no? Next es escáner o entrada, lo que le ponemos entrada punto next line. Y cómo se maneja un int, ¿no? Entrada punto next in. Y cómo se maneja un long, entrada punto next long. Y cómo se maneja un char, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a copiar primero este, y acá le vamos a poner ingrese su género, ¿no? Género, acá le vamos a poner género es igual a entrada punto next chart art. ¿Dónde está el next chart? Género chart, entrada género es igual a next ¿dónde está? Chart art. ¿Dónde está? Entrada punto next, entrada punto tengo que utilizar next, tiene que salir entonces para capturar el primer dato o un dato de lo que es manejar chat desde consola, ponemos género igual a entrada punto, y acá ponemos next, ¿no? Next punto chart art, ¿no? Acá lo indicamos lo que es el index que tiene que capturar.
siempre Java lo que captura es desde el 0, ponemos el 0 para que capture el primer dato, ¿no? Si escribimos femenino, entonces lo que va a capturar es la F, ¿no? Siempre maneja Java desde 0. Ahora vamos a la estatura, ingrese su estatura, ¿no? Ingrese su estatura y acá lo que vamos a hacer es llamar a estatura, ¿no? Es igual a entrada, que sería el escáner, y acá le ponemos next double, ¿no? Next double, que es lo que maneja, ¿no? Double, queremos decir que va a recibir un valor con comas, ¿no? Para que nos diga que es un valor con comas. Entonces ya acá lo que vamos a poner es vamos a imprimir todo lo que ha ingresado el usuario. Datos ingresados, no, y acá vamos a poner 1, vamos a copiarlo una vez, pero sea más rápido. Acá es nombre, el nombre que ha ingresado, ¿no? Concatenamos nombre y el nombre que ha ingresado, ¿no? Nombre más nombre. Acá le ponemos que más es edad, puntos más edad. Acá es, pues ingresa teléfono, teléfono es más teléfono, y acá es género, género ingresado, acá le va a aparecer, ¿no? Va a aparecer si es masculino M y si es femenino F. Y acá estatura más estatura, y acá vamos a poner ya. Entonces hemos creado lo que es el proyecto, ¿no? Estamos utilizando la clase scanner, ¿no? Entonces hemos creado las variables locales, lo que son string, nombre, lo que es la edad, teléfono, género, chat, todos los que nosotros utilizamos, lo que son los tipos de variables string, int, long, chat, long, double, ¿no? Entonces hemos creado un objeto estático, ¿no? De la clase scanner hemos creado y hemos llamado al método de input string, que sería una clase, ya, y también lo hemos escrito acá primero un mensaje indicándole al cliente que escriba un nombre, ¿no? Que escriba un nombre, y también los siguientes datos también, que escribe su edad, ¿no? El cliente no puede, va a poner en su edad, va a poner, ¿no? Por texto, sino va a escribir por números, ¿no? Pero vamos a seguir avanzando en cuanto a lo que es en sí creación de proyectos, todo lo que vamos a aprender juntos dentro del lo que es Java, ¿no? Entonces ejecutamos el proyecto y nos dice primero ingrese su nombre. Vamos a poner un nombre, Juan, por ejemplo, Juan, y después nos indica que ingrese su edad. Vamos a poner 56. Teléfono, lo que nosotros utilicemos,
teléfono ejemplo. Género vamos a poner masculino y estatura, ¿no? 1,68, ¿no? Y para luego nos dice datos ingresados, nombre, por ejemplo Juan, edad 56, teléfono ingresado es sí, y género es M, ¿no? Eso es lo que les decía, ¿no? Si nosotros ponemos en chart acá donde es para capturar género, entrada, .next.chartart, si nosotros acá ponemos 1, lo que estaría capturando es la A. Vamos a hacer el ejemplo. Ejecutamos nuevamente. Hemos cambiado lo que es captura de género. Ponemos acá Juan otra vez. Acá ponemos 56. Acá teléfono, ¿no? Un teléfono. Y género, por ejemplo, masculino, estaría capturando la M. Estatura 1,68 y como les decía, ¿no? Estaría capturando la letra A, ya no la M, ¿no? Porque Java trabaja desde, ¿no? Por ejemplo, M sería 0, después 1 sería la A y así consecutivamente. Al igual que también trabaja por líneas, ¿no? Lee esto, lee el siguiente, lee el siguiente, lee el siguiente, así trabaja Java, ¿no? Entonces eso sería todo el proyecto. Para el siguiente proyecto vamos a seguir trabajando, ¿no? Como preguntamos con if o cómo ordenamos un número, los números, ¿no? Por ejemplo, si ingresamos tres números, 8, 5 y 10, ¿no? Que no haya un orden de ingreso y que nos filtre cuál es el mayor y cuál es el menor y que nos ordene, ¿no? Entonces eso sería todo el proyecto o el tutorial en esta oportunidad. No olviden suscribirse al canal El Informático Ibero, solo escribe El Informático Ibero en el canal. También hay un blog que pueden visitar con el mismo nombre. Que es el blog, y también pueden visitar el canal de YouTube. Acá tenemos todo lo que es en cuanto a lo que es teoría de Java. Por ejemplo, acá tenemos de Python algunas cosas, y prácticas CCNA son los del curso de CCNA, del módulo CCNA, lo que se ha desarrollado y lo que también acá también pueden leer del lenguaje de Java, pueden utilizarlo. Desarrollo Android, también tengo unos proyectos interesantes, ¿no? Por ejemplo, hacer el login, crear un registro de notas con base de datos SQLite, ¿no? Que está interesante. Bueno, son proyectos que se desarrolló en el 2020, no es un proyecto que se desarrolló en el 2015, pero lo actualicé el 2020, ¿no? Entonces también tengo el canal de YouTube, no olviden suscribirse. Gracias. Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos al canal. A los chicos o a los que se han suscrito a mi canal, son 375, lleguemos a más suscriptores. Siempre vamos a estar aplicando o enseñando, compartiendo lo que se conoce o lo que se aprende en programación, lo que sé, lo que llevo algunas investigaciones, ¿no? Por ejemplo, algunas de las investigaciones que era
cómo hacer esto, ¿no? Cómo instalar Big Blue Button paso a paso. Algunos compañeros tenían problemas, y cómo instalar Ubuntu Server, ¿no? En Ubuntu. O sea, primero teníamos que instalar Ubuntu Server en una máquina virtual y luego instalar en esa máquina virtual, instalar Big Blue Button, ¿no? Y así. Entonces no olviden suscribirse, visitar el blog